Llegó el momento, señoras y señores. Si eres de las personas que utiliza una cuenta compartida, eso estará llegando muy pronto a su fin. Y en este video te estaré contando cuáles son los planes de Netflix para el año que viene. Así que, comencemos. Durante los primeros meses del 2022, Netflix sufrió una pérdida gigantesca tanto de suscriptores como de ganancias de dinero, y entonces la compañía comenzó a contemplar la idea de ponerle un punto final a la práctica de las personas de compartir contraseñas de cuentas. Según la compañía, cientos de miles de personas utilizan una cuenta compartida, lo cual obviamente afecta las ganancias de Netflix. En el mes después de marzo, más o menos por ahí, la compañía empezó a probar en algunos países la función de poder comprar un perfil aparte de esa cuenta compartida, para que entonces las personas dejaran de compartir las contraseñas de una cuenta y tuvieran su propia cuenta de Netflix. Sin embargo, esto no fue muy exitoso, ya que provocó mucha confusión y molestia en las personas, obviamente, ya que ahora Netflix le estaba pidiendo dinero para crear una cuenta aparte de esa cuenta que ya compartían. Y entonces hasta algunas personas que han comentado en los videos que hemos hecho sobre este tema en el canal han publicado comentarios diciendo que ellos hasta abandonaron el servicio de Netflix cuando se enteraron de que tenían que pagar por este perfil extra en esta cuenta que compartían. Sin embargo, esta prueba que Netflix hizo la hizo en algunos países como Perú, Chile y Costa Rica, pero ya la compañía ha confirmado que para el 2023 estará poniéndole fin al hecho de compartir las contraseñas de Netflix. Pero ¿cómo exactamente hará esto la compañía? La compañía anunció una función de transferencia de perfil para que ese perfil que tienes en una cuenta compartida lo puedas transferir a una cuenta individual, para que entonces cada persona tenga su propia cuenta de Netflix, que obviamente tendrá que pagar por ella. Esta función de transferencia de perfil te permitiría conservar el historial de las cosas que has visto, tus listas de favoritos y también las recomendaciones que Netflix hace específicamente para ti, para que de esa manera no empieces desde cero en esta nueva cuenta que transfieras. Netflix usa de excusa de que creó esta función para aquellas personas que quizás compartían una cuenta con su pareja y ahora quizás se dejaron, pues pueden transferir su perfil a una nueva cuenta, o por si acaso también si te mudaste de tu casa, pues ahora puedes transferir ese perfil que tenías en la cuenta de tu familia a una cuenta individual. Ahora bien, es bastante obvio que Netflix se está preparando para entonces utilizar esta misma función de transferencias de perfil, para que entonces las personas dejen de compartir las contraseñas de Netflix y que entonces cada persona tenga su propia cuenta. Debemos recordar que bajo las reglas de Netflix, solamente aquellas personas que viven en la misma casa son las personas que pueden compartir una cuenta. Así que si por ejemplo vivías con tus padres y te mudaste, se supone que bajo las reglas de Netflix no compartas esa cuenta ya y que tengas tu propia cuenta individual. En el 2023 Netflix tomará más en serio esta práctica de compartir contraseñas, así que si por ejemplo estás usando una cuenta compartida y te conectas fuera de donde usualmente se conecta esa cuenta en una casa, Netflix te bloqueará el acceso a tu contenido y entonces tendrás que transferir ese perfil de la cuenta que compartas para que entonces tengas tu propia cuenta individual. En el reporte de ingresos que la compañía hizo recientemente, la misma mencionó que ellos quieren monetizar esta práctica de compartir contraseñas para que entonces puedan generar dinero de cada cuenta. Pero si eres de las personas que no quiere detener esta práctica de compartir contraseñas, Netflix tiene algo para ti que en mi opinión no vale mucho la pena, pero ahora puedes tener acceso a un plan de Netflix un poco más económico, pero con anuncios. Mi problema con este plan de anuncios de Netflix es que la calidad es bastante pésima, es solamente 720p, algo que es bastante ridículo en el 2022, cuando la competencia no hace eso y te da una calidad mucho mejor, aún en los planes que tienen anuncios. Ahora bien, ¿por qué Netflix está haciendo todo esto? ¿Por qué está deteniendo esta práctica de compartir contraseñas? Bueno, este año la compañía registró, a principios del 2022, registró que por primera vez en 10 años perdió suscriptores, y durante los pasados trimestres de lo que va del 2022, la compañía no ha dejado de perder suscriptores. Por eso es que entonces en el 2023 la empresa será más agresiva para detener
tener esta práctica de compartir contraseñas para que entonces, aunque sea un grupo de esas personas que antes compartían contraseñas, ahora tengan su propia cuenta y entonces la compañía pueda monetizar esas cuentas. Si es cierto que hay cientos de miles de personas que no pagan por Netflix porque utilizan una cuenta compartida, y yo estoy bastante seguro que ese número es bastante cierto, pues seguramente un puñado de este grupo de personas se estarán suscribiendo a un plan individual de Netflix, y entonces eso generará más ganancias para la empresa, algo que sin duda alguna la compañía necesita en estos momentos. Sin embargo, la situación de hoy es mucho más diferente comparado con el pasado, ya que ahora hay más competencia en este mercado de servicios de streaming, ya que tenemos Hulu, HBO Max, Disney Plus y mucho más. Estos servicios que ofrecen un buen contenido y también mejor calidad en algunos aspectos, en específicamente con los planes con anuncios. Así que ya la cosa no es lo mismo cuando Netflix hace ya varios años era el rey del streaming. En realidad, cuando vemos esta situación, es algo lógico que Netflix quiera entonces monetizar esta práctica de compartir contraseñas, ya que es algo que va en contra de las reglas de cuando te suscribes a Netflix por primera vez. Pero cuando vemos la competencia, por lo menos por ahora, otros servicios como Disney Plus, HBO Max y más no son tan exigentes a la hora de compartir contraseñas, así que Netflix está tomando una decisión bastante diferente cuando lo comparamos con otros servicios. Yo creo que sin duda alguna un grupo de personas finalmente parará de compartir contraseñas y comenzará a pagar por Netflix de forma individual, pero creo que otro gran grupo no hará esto y se irá por un servicio de la competencia que quizás es más barato y sí permite compartir contraseñas para de esa forma ahorrar un poco más de dinero cuando se divide el precio de una cuenta entre muchas personas. Por otro lado, no veo que el plan con anuncios de Netflix sea muy exitoso, ya que aunque sin duda alguna es más barato que el plan regular, la calidad es tan pésima 720p que en realidad no creo que muchas personas decidan irse por este plan, al menos que quizás vayan a ver solamente Netflix en su dispositivo móvil. Incluso aunque tomen esta decisión, el plan con anuncios no incluye todo el catálogo de Netflix y tampoco tienes acceso a la función de poder descargar ese contenido para verlo cuando no tengas conexión al internet. Una función es bastante importante para cuando estás pagando por un servicio de streaming como este. Netflix está apostando a este plan con anuncios para hacer dos cosas: generar más ganancias y también crecer en la parte de suscriptores, pero yo creo que de forma general este plan no será muy exitoso para la compañía. No podemos olvidar el otro problema que está teniendo Netflix en este momento, y es la parte de contenido, ya que la competencia está sumamente fuerte, ya que por un lado tenemos a Disney Plus, que tiene la serie El Mandalorian, y por otro lado tenemos a HBO Max, que tiene La Casa del Dragón o House of Dragon, dos series muy importantes y que son bastante populares ahora mismo o en el pasado también con el caso del Mandalorian. Y Netflix no tiene algo así tan increíble como estas dos series, así que Netflix también tiene un problema en esa parte del contenido. Mientras tanto, nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué pasará en el 2023, para ver si finalmente Netflix estará siendo más restrictivo y le pondrá un fin a esta práctica de compartir contraseñas, ya que durante el 2022 hizo varias pruebas, pero ahora todo parece indicar que el año que viene será el año en el cual se le pondrá un punto final a esto. Ya veremos cuántas personas que antes compartían contraseñas deciden entonces pagar por Netflix, así que nosotros aquí seguiremos bien pendientes para eso. Y si te quieres enterar todo lo que estará pasando prontamente con este servicio, asegúrate de mantenerte suscrito a este canal, y si todavía no lo has hecho, aprieta el botón acá abajo para que te suscribas a Esmandado. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta postura de parte de Netflix? ¿Eres del grupo de personas que comparte una contraseña? ¿Seguirás compartiendo la contraseña hasta el punto final? ¿O te estarías yendo por un plan individual una vez entonces Netflix comience a hacer esto? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.